Jesucristo. Mi consejero, amén. Tengo un amigo que es poderoso. Es consejero y rey de reyes, y todos los reinos, ¿qué pasa? Le pertenecen a él, ¿verdad? No hay ningún engreído que se enseñoree sobre naciones, porque todo es de Cristo. Así que si hay algún engreído en las naciones, que tenga cuidado, porque las naciones son de Cristo. Muy bien. Bueno, estuve meditando, el domingo pasado estuvimos hablando acerca de la petición de Salomón a Dios, y que había pedido Salomón ¿qué fue lo que le pidió Salomón a Dios cuando Dios lo visitó? Sabiduría y ciencia. Amén. Y hoy quisiera, sábado, día de estudio, hablar un poquito más acerca de algunos aspectos de la sabiduría. Amén. Amén. Yo siempre les pido, estos estudios, no es que pero yo he estudiado bastante, y he estudiado en Argentina también, y estos estudios muchas veces no se comparten quizás, o muchas veces no lo vas a escuchar en cualquier lado. Por eso cuando son sábados es bueno que traiga para anotar, ¿sí? Para anotar, para tomar referencia de los mensajes, para poder en su casa, cuando está en su devocional, poder ir a la Biblia y poder meditar en la palabra de Dios. Y también la palabra de Dios, no se olvide que es como un termómetro para nuestra vida, ¿no? Ella nos va a decir a ver en qué temperatura estamos. Y el Hijo de Dios, ¿cuál es la temperatura que tiene que estar en los tiempos del fin? ¿Cómo tiene que estar? Muy arriba. Caliente. Ah, sí. Activo. Caliente, ¿no? Porque a los tibios, ¿qué dice Dios? Si estás tibio, los vomitará de su boca. Y a los fríos, bueno, el frío está frío, pero a los tibios los vomitará, entonces tiene que estar encendido. Diferente a cuando usted tiene fiebre, ¿no? Cuando usted tiene fiebre es otra cosa. Pero el termómetro de la palabra de Dios siempre hace que estemos de 37,5 para arriba, 37,5, 38, 30. Cuanto más volemos, 40 grados mejor. Pero por eso le pido siempre que saque referencia. Y hablando de la sabiduría, hay un texto interesante en Eclesiastés, que hay una sola cosa que puede hacer que una persona sabia a veces esté entontecida. ¿Sabe que el sabio puede entontecerse? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos sabios hay acá que alguna vez quedaron tontos? Yo soy una. Y dice Eclesiastés, por ejemplo, capítulo 7, versículo 7, dice: ciertamente, también fue Eclesiastés, no se olvide que fue escrito para el rey Salomón. Dice: ciertamente la opresión hace entontecer al sabio. Y después dice: y las dádivas corrompen el corazón. Pero eso de las dádivas corrompen el corazón, eso lo dejamos para otro día. Pero dice que la opresión puede hacer entontecer al sabio. ¿Sí? Entonces, la opresión, no dice posesión, ¿sí? La posesión es interna y eso no debe existir en un hijo de Dios. La opresión es externa, ¿verdad? Entonces, a veces somos tan oprimidos, ¿sabe qué es algo externo que lo oprime? Que muchas veces esa opresión externa lo hace actuar como un tonto o una tonta. ¿Sí? Entonces tenemos que saber cómo manejar nuestras circunstancias, ¿sí? Cómo manejar las situaciones que vivimos, cómo manejar nuestras relaciones interpersonales, para no quedar hechos unos entontecidos. Porque puede ser el hombre más sabio, la mujer más sabia, pero si no sabe cómo gobernar su entorno, lo que lo rodea, la opresión que lo rodea, que viene a oprimirlo, ¿sí? ¿Qué pasa? Puede entontecerse. Teniendo esta advertencia, que creo que mi hermana allí no encontró todavía Eclesiastés, si alguien la puede ayudar, Eclesiastés 7:7, teniendo esta buena referencia de la palabra de Dios,
de Eclesiastés 7:7, ¿sí? Vamos ahora a hablar sí, de algunos aspectos de la sabiduría. Y la sabiduría, capítulo 9 de Proverbios, capítulo 9 de Proverbios, versículo 1, capítulo 9 de Proverbios, versículo 1, habla de la sabiduría. Y yo se lo comenté el domingo pasado cuando estuvimos hablando acerca del rey Salomón y de la sabiduría que Dios le otorgó. Y ahora 9.1. Proverbio ahora 9.1. Acá en Uruguay también he hecho estudios, hermano. Estudios. Más, lo más hermoso que puede pasar, aparte de tantos estudios que uno puede hacer teológicos, seminarios y cosas, lo más hermoso que puede hacer es cuando el Espíritu de Dios, que es el que enseña, también nos instruye, ¿verdad? Entonces eso es lo más hermoso, que no todos los siervos a veces tienen la misma riqueza espiritual o la misma, digamos, discernimiento espiritual o enseñanza que el Espíritu le otorga. Entonces, capítulo 9 de Proverbio, versículo 1 dice: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. ¿Sí? Entonces, yo le hablé el domingo pasado de que la sabiduría, dice aquí, se edificó sobre 7 pilares fundamentales. ¿Sí? Dice aquí 9:1 de Proverbio: la sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. Es decir, que tiene 7 columnas, son 7 pilares fundamentales donde la sabiduría se apoya. ¿Sí? En una casa, si usted va a comprar un terreno y construir una casa, fuera de que tiene que cavar profundo para hacer buenos cimientos, ¿verdad? Y poner bueno, en nuestra vida, cuando cavamos profundo y ponemos buenos cimientos, ponemos a Cristo como la piedra fundamental, ¿verdad? Como dice la palabra, Cristo es la piedra fundamental del ángulo y ahí se comienza a edificar nuestra vida, nuestra casa espiritual. Bueno, la sabiduría, que es parte de uno de los 7 espíritus del Señor, dice que ella también edificó su casa y que su casa tiene 7 columnas donde se apoya y se desarrolla. Ahora, el domingo pasado fue curioso porque le decía también que en Proverbios la palabra de Dios nos enseña que dice que la sabiduría dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Entonces, le decía que no es un amor incondicional de la sabiduría, es un amor condicionado. La sabiduría va a ser otorgada y va a amar al que la ama a ella. El que no ama la sabiduría y ama la necedad, que vendría a ser lo contrario a la sabiduría, bueno, la sabiduría no va a obligar que lo ame. Entonces, si usted quiere ser una persona cada vez más capaz en Dios y principalmente para su desarrollo espiritual, necesita amar a la sabiduría y buscarla. Y si la busca y la ama, la va a encontrar. Y si la encuentra, va a tener que empezar a desarrollar su vida en estos 7 pilares que la sabiduría se desarrolla. Antes de hablar de los 7 pilares, voy a hablar de algunas recomendaciones de los aspectos de la sabiduría, que son importantes también para no ir derecho a los pilares. Capaz que nos va a llevar un ratito todo esto, pero quiero que hablemos un poquito, por lo menos para que se anoten los versículos allí, de los aspectos de la sabiduría. Bueno, el primer aspecto de la sabiduría
Usted sabe que el comienzo de la sabiduría es el temor ¿a quién? A Jehová. Amén. Eso lo encuentra ahí en el capítulo 1 de Proverbios. Pero tiene otros aspectos más. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 8 al 9, a ver si alguien me lo puede leer rápido. Capítulo 1 de Proverbios, versículo 8 al 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Muy bien. Si bien el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor reverente, ¿verdad? Es decir, es un requisito de un respeto reverente que uno tiene que tener a Dios. Dice que el que se acerca a Dios tiene que saber que hay un Dios y que Él galardona, premia a los que le buscan, ¿sí? Pero uno tiene que tener una reverencia a Dios, saber que Él existe, saber que Él es real y todo eso, porque eso es lo primero. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría, porque si yo amo a Dios y tengo un temor reverente, bueno, no voy a andar haciendo el mal. Se supone que el mal es aborrecido por Dios, entonces eso no lo haría. Pero ahora hay otro aspecto, y ese aspecto que habla el capítulo 1 de Proverbios, versículo 8 y 9, que recién leyó Ana María, se nos habla de la obediencia a nuestros padres y a nuestra madre. Una persona que no es sujeta y obediente a un padre y a una madre, muy difícil va a ser sujeta a Dios. Porque si no puede ser sujeto al que ve, menos lo va a ser al que no ve. Entonces, nos hace una exhortación la sabiduría. Sé que hay buenos padres y buenas madres y malos padres y malas madres. Eso es así. No vamos a andar diciendo una cosa por otra, ¿verdad? Porque basta prender informativo para ver los desastres que hacen algunos. Y tener una madre cristiana y un padre cristiano es una bendición de Dios. Porque tener una madre que dobla rodillas por uno, hermano, eso no se paga con nada. Así que aquellos que tienen la bendición en Dios de tener una madre cristiana y un padre cristiano, deben honrar a sus padres y prestar atención, porque ningún padre o madre que ama a sus hijos les va a dar un consejo para su mal. ¿Entiende? Por eso uno de los aspectos de la sabiduría nos habla de la obediencia a nuestros padres. ¿Podemos repetir ahí de vuelta ese versículo, Ana María? Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Oye la instrucción. Y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Cuántos desprecian el consejo de la madre o la dirección de la madre? Muchos. Pero quien actúa de esa forma no crea que está agradando el corazón de la sabiduría, que es uno de los 7 espíritus del Señor. ¿Amén? Amén. Ese es un aspecto fundamental. Además, no se olvide que en la palabra de Dios el primer mandamiento con promesa para tener larga vida y para que nos vaya bien es precisamente honrar al padre y a la madre. No hay otro mandamiento con promesa. El primero es ese. Entonces, para ser personas sabias, mire, a mí me ha tocado, bueno, está bien, lo voy a decir, una buena madre y un mal padre. Pero, hermano, yo ya en estos años, ya que Dios sanó tanta herida y sanó tanto recuerdo de tanta cosa, hermano, amo por igual, está bien. ¿Entiende? Quizás cuando uno es joven, bueno, a veces uno es resentido. Pero hoy en día, y mire que tendría miles de motivos para odiar uno y amar al otro, pero tengo que ser neutral. Muy bien. Otro aspecto está en ese mismo Proverbio, capítulo 1, del 10 al 19, ¿sí? 10 al 19, a ver si alguien de Esther, ahí si lo podés, el mismo capítulo 1, versículo del 10 al 19. ¿El 1? Sí, del capítulo 1 del Proverbio, ahí donde estamos, o a ver, alguien ahí, si me lo puede leer, simplemente para repasar estos aspectos. O tú, a ver, ahí, del 10 al 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas.
Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol, y enteros como los que caen en un abismo. Bueno, igual capaz que después lo terminan de leer en la casa, porque si no, no vamos a terminar con el estudio de hoy. Este aspecto del cual habla el capítulo 1, del 10 al 19, nos exhorta a evitar las malas compañías. Tenemos que tener discernimiento espiritual con quiénes son nuestros amigos, quiénes son nuestros compañeros, con quiénes nos relacionamos. No se olviden que hay parte del Nuevo Testamento que dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces ahí está diciendo, a ver, si los malos te quieren llamar para acechar al justo, para hacer algo indebido, no lo hagas. Entonces, para ser sabio, obediencia a los padres. Para ser sabio, aléjese de las malas compañías, de las malas juntas, de las personas que no tienen temor a Dios, que no respetan ni a los que ven ni a los que no ven. Ese es otro aspecto de la sabiduría. Quien tiene sabiduría sabe discernir con quién sí y con quién no. Con quién me junto y con quién no me junto. ¿Amén? Amén. ¿Cuánto tiene sabiduría acá? Amén. Otro aspecto de la sabiduría está en el capítulo 2, versículo 22, que yo voy a ir hablando de los aspectos, así podemos llegar a lo que más me interesa, que son los 7 pilares. Capítulo 2 de Proverbios, versículo 22, ¿qué es lo que dice? Mas los impíos serán cortados de la tierra, y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Y el 1.20, ¿qué dice? Y el 1.20, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Bueno, la sabiduría está constantemente, ¿sí? Tratando de advertirnos, ¿sí? Para que la sigamos, para que no hagamos el mal y la sigamos. Según 1.20, la sabiduría por todos lados nos persigue, tratando de advertirnos del mal y que sigamos su consejo. Eso es importante, ¿no? Y porque nos avisa de cómo terminan los malos. Esto todo sucede porque Dios es un Dios justo. Dios no es un Dios injusto, Dios es un Dios justo. Y el día que sea el juicio ante el gran trono blanco y el Cordero, ¿sí? Y se abran todos los libros y se vean todas las obras de los hombres, nadie le va a poder decir a Dios que nunca nadie le avisó. Y se juzgará con justo juicio. Porque Dios, fuera de que Dios puso una conciencia dentro nuestro, y está su manual de vida, Dios constantemente dice que la sabiduría siempre está persiguiéndonos, avisándonos, para que estemos en el camino que debemos andar. Bueno, en el Proverbio 3, 27 al 35 nos habla de la bondad como clave vital para obtener la sabiduría. ¿Sí? Si quieren, anótese, Proverbios 3, del 27 al 35 nos va a hablar de la bondad, que es como una clave vital para obtener sabiduría. En el Proverbio 4, del 23 al 27, que es otro de los aspectos, nos va a hablar de cómo preservar y guardar nuestro corazón. Capítulo 4, del 23 al 27, nos va a hablar de cómo preservar y guardar nuestro corazón. En Proverbio 5, del 1 al 14, nos habla de no cometer adulterio. ¿Sí? Y en el Proverbio 5, del 15 al 23, nos habla de la lealtad hacia los cónyuges. ¿Sí? ¿Quieren repasar, leer alguno de esos proverbios? Perdón, Proverbio 5, el primero. Del 1 al 14 nos va a hablar de no cometer adulterio. Y Proverbio 5, entre el 15 al 23, nos va a hablar de cómo ser leal a los cónyuges. Inclusive Proverbio 14, 9 también.
Entonces nadie va a poder decir, ah, no, pero yo no sabía. Sí sabía. Si usted leyera la palabra de Dios, sí sabía. Déjese de escudarse de que, ay, yo soy como David. O deje de escudarse de que no, yo soy el rey Salomón. Salomón tuvo 1000 mujeres, ¿bien? Sin contar las concubinas. Bueno, o con las concubinas, no sé. Pero el tema de los reyes, mire, le voy a decir algo también para que a veces no se confunda tanto. Decir, pero ese hombre solo, ¿cómo tenía tantas mujeres? El tema es el siguiente, que en la sociedad antigua de aquellos tiempos, cuando alguna mujer quedaba viuda y sin provisión, muchas veces el rey, que vendría a ser como el presidente, tenía que tomarla a la persona para poder ampararla económicamente también. ¿Sí? No es que te diga, ah, bueno, pero ¿cuánto? No, es que también es así, cuando dice, tantas eran las reinas y otras las concubinas y también así, a veces es eso, no quiere decir que un solo hombre era tan, ¿cómo se dice? Alfa, digamos. ¿No? Era porque había un amparo así, ¿vio? Para que no se confunda tanto. Pero podríamos, si quieren leer alguno, por ejemplo, vamos a leer el 5, del 1 al 14, que es uno de los aspectos de los hombres y de las mujeres con sabiduría. ¿Tenemos ahí, Ana María? Sí. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído para que guardes consejo. Y tus labios conserven tu ciencia, y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo. Agudo como espada de 2 filos, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de vida. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor, y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza, y tus trabajos estén en casa del extraño. Y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la represión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Bueno, muy bien. Y después dice cómo mantener la lealtad al cónyuge. ¿Qué dice el que sigue? Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. ¿Qué más? Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Bueno, habla contra el adulterio y habla acerca de la lealtad conyugal, ¿no? De la fidelidad conyugal, ¿sí? Del hombre hacia la mujer, pero también de la mujer hacia el hombre, ¿sí? Porque extraños van a beber de lo que te pertenece. Entonces, y hay otro que es mucho más fuerte, capítulo 6, versículo 32 al 33, dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma, el que tal hace heridas y vergüenzas que hallará, y su afrenta nunca será borrada. Nunca será borrada. Nunca será borrada. Una advertencia, ¿verdad? Esto es un paréntesis, no habla, un paréntesis dentro de la sabiduría. El que comete adulterio es falto de entendimiento, le faltan unos caramelos, parece. ¿Y qué va a encontrar? Vergüenza. Y todavía la va a cargar sobre otras generaciones que quizás inocentes son, ni siquiera nacieron. Porque dice que su afrenta no será quitada. Entonces, hay que tener
dominio propio, hay que tener prudencia, ¿sí? La sabiduría siempre nos va a ir dirigiendo a ver, como le decía, con quiénes nos tenemos que relacionar. Muy bien, bueno, esos son aspectos de la sabiduría. Son 7 aspectos fundamentales, los cuales si se fueran a desarrollar sería mucho más extenso el estudio, ¿verdad? Pero bueno, la sabiduría es un requisito esencial y principalmente para aquellos que anhelan liderazgo, la sabiduría también es esencial y en medio de la congregación también es esencial, ¿sí? Porque la sabiduría, como les decía el domingo pasado, es la capacidad de poder tomar decisiones correctas. Y creo que todos queremos tener decisiones correctas en nuestra vida, ¿verdad? Que no nos den un dolor de cabeza, ¿no? Entonces, porque toda persona, mire, las personas que no poseen sabiduría siempre van a tener tendencia a arruinar su vida. Diga conmigo, la persona que no posee la sabiduría, siempre va a tener la tendencia a arruinar su vida. Malos hábitos, vicios, ¿entienden? ¿Pero por qué? Porque andan en necedad, no andan en sabiduría. Entonces, que puedan llegar a Cristo, abrir su corazón, regenerar su corazón y su mente y poder adquirir la sabiduría sería muy bueno para todas esas personas, porque dejarían de hacer una autodestrucción de sí mismos y podrían estar, ¿verdad?, caminando rectamente por la vida y haciendo la voluntad de Dios. Y ahora sí, ahora que hablé de estos 7 aspectos en general, no me detuve, ustedes lo van a leer en su casa, vamos a hablar de lo que decía el capítulo 9:1. La sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. Vamos a ver cuáles son las 7 columnas, vamos a ver cuáles son los 7 pilares en la cual la sabiduría se edifica, para que no caigamos en estos otros aspectos que nos advierte la sabiduría que hay que evitar. Bueno, vamos a ver Santiago capítulo 3, versículo 17, que creo que es esta epístola de Santiago, este capítulo y estos versículos nos van a hablar de la verdadera sabiduría y de la falsa sabiduría de este mundo. La verdadera sabiduría que viene de Dios y la falsa sabiduría que viene de este mundo. Ya esto es a lo que vamos a apuntar en esta tarde. Así que vamos a buscar Santiago capítulo 3, versículo del 13 al 18. Capítulo 3 de Santiago, versículo del 13 al 18. Vamos a estar viendo estos 7 pilares fundamentales, estas 7 columnas. Mira, aquí si no fuera por esas columnas no se sostendría ninguna edificación de arriba, pero están ahí al lado de esas columnas firmes de hierro. Entonces, ¿usted quiere tener una vida espiritual edificada, firme? ¿Cuántos quieren tener una vida espiritual edificada, firme? Amén. Sea como Cristo, crezca en gracia y en sabiduría, porque Cristo es la sabiduría de los siglos. Pero acá dice Santiago, nos da la referencia de las 7 columnas principales. Y Santiago lo hace de una manera que la describe de una forma bien práctica, ¿verdad? Moralmente y bien actual. Santiago lo hace bien claro la diferencia entre una cosa y otra. Yo lo voy a leer todo, pero nosotros después nos vamos a hacer hincapié solo en el 17. Dice, la sabiduría de lo alto, comienza diciendo, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos, contención, allí hay perturbación y toda obra perversa.
¿A qué sabiduría se está refiriendo primero Santiago? A la falsa sabiduría. La falsa sabiduría de este mundo, ¿sí?, que lleva a los hombres a los celos, a las contiendas, a las disputas, a los enojos, a los pleitos. ¿Por qué esta falsa sabiduría lleva a pelearse a los hombres? Porque se apoyan en lo que dice, en lo que Proverbios 3 dice: no te apoyes en tu propia opinión ni seas sabio en tu propia opinión, sino que tienes que ser sabio y apoyarte en la sabiduría de Dios. Entonces, como los hombres se apoyan en su propia opinión y cada cual cree que lo que ellos dicen está bien, andan en la sabiduría terrenal, ¿sí?, animal, como dice, diabólica, y esa sabiduría genera celos, genera problemas, genera divisiones familiares, ¿sí?, porque toman decisiones incorrectas, porque no toman decisiones a la luz de la palabra de Dios, sino que toman decisiones a la luz de la sabiduría terrenal y diabólica que existe en este mundo. Entonces, esa es la falsa sabiduría, ¿sí? Quien anda en ese espíritu, diga conmigo, anda en una falsa sabiduría. Anda en una falsa sabiduría. Pero ahora vamos a ver cuál es la sabiduría que viene de lo alto. ¿Cómo es? ¿Qué características tiene? ¿Cómo opera a través de nuestras vidas? ¿Cómo yo puedo darme cuenta si soy un hombre o una mujer sabia y Dios me otorgó sabiduría? Porque ahora estos aspectos tienen que estar en mi vida. Porque si no están en mi vida, entonces se está por derrumbar la casa. Diga conmigo, si estas 7 columnas no están en mi vida, en cualquier momento llama a los bomberos porque va a haber un derrumbe. Es así. Entonces, acá hay 7 pilares, que son las 7 columnas de la cual habla Proverbios 9:1. Y lo primero que dice, versículo 17, porque la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Diga conmigo, pura, no nuestra hermana Tura, pura. ¿Y dónde tiene que haber pureza? ¿Dónde debe existir la pureza? La pureza habla de las intenciones del corazón. Amén. Tenemos que tener un corazón puro, un corazón limpio, un corazón renovado y transformado, porque en el corazón están las intenciones. Cuando usted hace algo o yo hago algo, la gente puede ver lo que uno hizo, ¿verdad? Pero quien ve el plano total de lo que hicimos, porque conoce la mente y la intención del corazón, ¿quién es? Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ser renovados? Siempre, ¿dónde? En la intención de ¿qué? Del corazón. ¿Y cómo tiene que ser la intención? Pura. La motivación tiene que ser pura. ¿Cómo yo sé que una motivación no es pura? Cuando doy algo a alguien para obtener algo a cambio. Si usted le va a dar algo a alguien, la palabra dice que dad y se os dará, ¿no? Dios nos va a dar. Yo doy y Dios me va a dar. Pero si usted va a dar porque usted pretende manipular y recibir algo a cambio, quiere decir que la intención del corazón de la persona no es pura. Hay un doblez. ¿Sí? Podría dar otros ejemplos, pero bueno, estamos grabando hoy. Entonces, todos los actos que nosotros hagamos, sea visitar a alguien en un hospital, movernos a colaborar, a ayudar con alguien, la intención, hermano, tiene que ser genuina y auténtica. Tiene que haber... Hice esto por obligación, pero la verdad no lo hubiese querido hacer. Sí, igual ahí raya otro tema. Estamos hablando de una intención, de donde no está realmente, no hay pureza.
hay un corazón manchado, digamos, ¿sí? Para obtener algo. O sea que tenemos que tener un corazón inocente. Como un niño. La palabra de Dios dice que nosotros somos herederos del reino de Dios si lo recibimos como niños, ¿no? El niño cree lo que le dicen y es así. La pureza que tiene un niño, la pureza tiene que existir en nuestro corazón. ¿Y cómo mantengo mi corazón puro? Y bueno, también a través de lo que escucho, de lo que miro, ¿sí? De la palabra de Dios. La palabra de Dios es un espejo en el cual nos miramos y nos ayuda a poder sacarnos la lagaña de los ojos, digamos, poder mirar claramente. Jesús habló en la bienaventuranza, y creo que la primera, dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Sí? Entonces, yo podría decir más cosas, pero mire, no quiero abrir la boca, porque podría decir muchas cosas con respecto a esto. Pero usted creo que me entiende. La pureza es una de las columnas y de los pilares fundamentales de la sabiduría. Y la pureza es una de las columnas en la cual una persona sabia edifica su vida espiritual. ¿Amén? Entonces, pureza quiere decir algo que no está manchado, no tiene contaminación, ni tiene dobles intenciones en su corazón, sino que tiene una sola intención. Yo siempre le digo esto: nosotros estamos para seguir a Cristo en las buenas y en las no tan buenas. Nosotros no tenemos un plan B, nosotros tenemos un solo plan, y es el plan A: seguir a Cristo cueste lo que nos cueste. ¿Sí? Entonces no hay dobles intenciones de decir: no, si esto no funciona, entonces no sé. No. La pureza se tiene que manifestar si es que esa persona tiene sabiduría de lo alto. Segunda columna, segundo pilar en la cual se edifica la sabiduría. Vamos a leerlo ahí en el versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto primeramente es pura, después es pacífica. Esto es en cuanto a vivir en paz con los demás. Diga conmigo: una de las columnas de la sabiduría es la paz. Entonces, si dice que la sabiduría es pacífica, no anda allá en la calle levantando carteles y buscando revolución. Ay, mejor me hubiera callado. Porque uno de los aspectos, un pilar fundamental de la sabiduría es, en cuanto dependa de ella, vivir en paz con los demás. Vivir en paz, repítaselo: vivir en paz con los demás. Vivir en paz con los demás. La sabiduría, una de sus columnas, es que es pacífica. No estoy hablando del océano Pacífico, estoy hablando de que es pacífica. Pacífica. No anda ahí tirando indirectas. No anda ahí insinuando, provocando contiendas. No anda poniendo en enemistad a unos con otros, chismorreando, murmurando. No anda envidiando, no anda celando. Sabe convivir en paz con los demás. ¿Cuántas personas acá viven en paz con los demás? Amén. Entonces podemos decir que tienen la sabiduría de Dios. Amén. Amén. Eso no quiere decir que a veces los demás no te busquen, no traten de provocarte, porque eso es inevitable. Mientras estemos en este mundo siempre va a haber gente que es son ellos, no nosotros. Claro. Es decir, que no surja de ti. Claro. Eso. En cuanto a dependa de nosotros, como dice la verdad, vivir en paz. Vivan en paz. Que no sean usted un problema en la sociedad.
Que no sea que sean ustedes los que tienen que andar la policía buscándolos a ustedes. A ver qué hicieron. Por ejemplo, ¿no? Porque se peleó con la vecina y se agarraron de los clines y por una... Ay. No había la hermana que se pelea con la vecina. No, ya no se pelean más. Pacífica. La sabiduría, una de sus columnas es que es pacífica. Otro aspecto de la sabiduría. Otro de los pilares, porque de los aspectos hablamos otra cosa. Otro de los pilares de la sabiduría es amable, complaciente, amable, dúctil. ¿Qué quiere decir esto? Que trata de ser dulce y delicada con todos. Busca ser gentil y bondadosa con todos. ¿Sí? No es hostil, no es perversa. La sabiduría que viene de lo alto tiene amabilidad, es complaciente, ayuda al que está en necesidad. ¿Sí? Es gentil y bondadosa, es dulce, es delicada. ¿Anotamos por allí? ¿Cuántas personas amables hay en este lugar? Amén. Amén. Bondadosos y delicados con todos. Amén. Estoy rodeada de sabias y de sabios. ¿Se acuerda la diferencia en adquirir años, no? Que les conté. Una cosa adquirir sabiduría, una cosa adquirir años. Bueno, adquirir sabiduría. Pura, una columna. Pura, otra columna. Pacífica, otra columna. Es amable. ¿Sí? Otra columna de la sabiduría. Benigna. Quiere decir que no es maligna, es benigna. Entonces quiere decir que es dócil, ¿sí? Que no hace daño, que no piensa mal de los demás. Que siempre trata de ayudar a todo el que le pide ayuda y aún aquel que no lo merece, porque a veces hay personas que, ¿verdad?, son malagradecidas, no lo merecen, pero la sabiduría no hace esa discriminación. Entonces, si una persona que a lo mejor es malagradecida igual necesita ayuda, como la sabiduría es benigna, ¿qué va a hacer? Va a ayudar igual. Capaz que va junta con la misericordia. Claro, porque ahora es otro de los pilares de la sabiduría. Pero es benigna, ¿sí? Es benigna. Entonces, es decir que no hace nada, no hace daño. La sabiduría que viene de lo alto no hace daño. Si una persona viene con dobles intenciones y viene a hacer daño, a lastimar tu corazón, a lastimar tus labores, y bueno, quizás esa persona no es una persona que tenga sabiduría, quizás es una persona que viene con necedad y no pertenece al reino de Dios, pertenece a otro reino. Porque cuando alguien llega a la vida de alguien, no es para dañarlo, es para sanarlo. Si tiene sabiduría, esta sabiduría que viene de lo alto, ¿verdad? Porque nada que provenga de Dios nos va a dañar. Lo que viene de Dios nos viene a restaurar, nos viene a liberar, nos viene a sanar, nos viene a sumar. Yo siempre le digo, lo de Dios suma y multiplica. Lo que viene de Satanás resta y divide. Entonces, esta otra sabiduría falsa sí resta y divide, pero la sabiduría que viene de Dios suma y multiplica. Hasta la cruz es un símbolo de más. Así que piense bien cuando se relaciona con alguien. ¿Qué es lo que esa persona aporta a su vida? ¿Sí? Y ahí vas a ver en qué espíritu se mueve. Muy bien, vamos a ir al otro pilar. Dice que es escasa de misericordia. No, ¿qué dice? Llena
de misericordia, ¿sí? Así que otra de las columnas en la cual la sabiduría se edifica es la misericordia, precisamente. La misericordia, la compasión y los buenos frutos. Porque la sabiduría, si hay algo que sabe hacer, es a través de la misericordia dar a luz buenos frutos, ¿sí? Siempre va acompañada de virtud y siempre va acompañada de buenas obras. Buenas obras. Buenas obras, ¿sí? Misericordia, compasión y buenas obras. Buenas obras. La sabiduría diabólica y terrenal, que está contada como necedad, una persona que se mueve en la sabiduría diabólica, terrenal, animal, y está contada, digamos, como necedad, que quizás le retribuye, sí, económicamente, pero delante de Dios, el que las hace las paga, ¿no? Así se dice. Yo he oído, y como Dios me ha mandado ser testigo de todo lo que he visto y oído, voy a decir muchas cosas que he oído de personas profesionales que están arregladas con personas que cuidan ancianos que viven solos, y esos ancianos que tienen su casa y viven solos y tienen una persona que los cuida, esa persona los está cuidando simplemente para que el día que esa persona parta, quedarse con esa propiedad. Esa persona y los profesionales que están detrás de esa otra persona. Haciendo fraudes, ¿no? Haciendo fraudes. Es decir, no son buenas obras, son malas obras. No están cuidando a esa persona por un interés auténtico y genuino. Lo hacen con un doble interés. Y he visto una cantidad de propiedades en las cuales se han quedado escribanos, inmobiliarias y otras personas que ahora viven de renta. Tengo una cantidad de propiedades, vivo de renta, pero fue estafando a esas otras personas que quizás no tenían descendientes o bueno, no sé. Entonces esos no son buenos frutos. Esas no son buenas obras. Esas obras no tienen virtud alguna. Que delante de los hombres se creen muy high, que les va bárbaro económicamente, y bueno, puede ser, sí. Pero a todo, este es un dicho del mundo, ¿no? A todo chancho le lleva su San Martín. Lo que los hombres, todo lo que el hombre sembrar, eso también cosechará. Y de Dios, del ojo de Dios, no se va a escapar absolutamente nadie. Y si la persona obró mal, su fin va a ser muy mal. Y si la persona obra bien, su fin va a ser muy bueno. Porque no todo se define tampoco en esta vida terrenal. También se define en la que viene después de esta. ¿Amén? Entonces, una de las columnas de la sabiduría es la compasión y la misericordia. Compasión y misericordia. Y la compasión y la misericordia va acompañada de virtud y de buenas obras. De buenas obras. ¿Amén? Amén. Y eso es lo que cuenta delante de la sabiduría de Dios. Las buenas obras. ¿Sí? Y aún, bueno, me van a tirar con todo si digo esto, pero es cierto. Hay lugares en que hay personas que viven solas y se les pide o se les, vamos a decir, es manipulación de traer y poner sus propiedades a nombre de las instituciones o de una, ¿se entiende? Institución puede decir iglesia. Y no es de que la persona voluntariamente dice, bueno, el día que yo parta, quiero que mi apartamento o mi casa quede para la congregación donde yo estaba. Porque eso sería una buena obra de la persona que quizás parte de este mundo, ¿verdad?
Pues eso se le contaría a la persona que parte de este mundo. No, lo que sucede es que a veces se le va instruyendo y manipulando para que la persona lo haga, a veces contra su voluntad. Y cuando la persona ya no está en este mundo, bueno, la propiedad pasa a esa institución. Que la institución tendrá que dar cuenta delante de Dios, y bueno, capaz que sí, capaz que no, eso supongo que sí. Pero ¿entiende la diferencia que le quiero dar? ¿Sí? En lo que es esa sabiduría que viene de Dios, que es pura, que tiene compasión, que se maneja, Dios maneja otros códigos, Dios maneja otros valores, y que el mundo maneja otros códigos y maneja otros valores. Yo aquí he tenido hermanas que tenían su casa y vivían solas, y nunca al contrario, siempre se les ayudó, se las fue a ver, se las amó, se las cuidó, pero nunca se les exigió o se les dijo, tienen que ponernos a nombre de la... No. Y ya están en la gloria de Dios y gloria a Dios. Pero a veces se suceden esas otras cosas, ¿sí? Si la hermana hubieran querido ponerlo, bueno, gloria a Dios. Pero no quieren poner, también gloria a Dios. Es un tema de... Bueno, y vamos a ver las otras dos columnas, los otros dos pilares de lo cual habla aquí. Porque hace mucho hincapié, mire, cuando habla de la misericordia hace mucho hincapié de los buenos frutos. Dice aquí, sin incertidumbre, pero yo le voy a decir lo que dice la verdadera Biblia de Jerusalén, porque quizás sin incertidumbre usted no entiende cuál es la columna. La columna es la imparcialidad, ser imparcial. Si hay algo que es la sabiduría, una de sus columnas es imparcial. ¿Qué quiere decir imparcial? Que es central, no es neutral, perdón, sin mostrar inclinación hacia nadie. Es como la balanza, ¿vio? La balanza es justa, ¿vio? Esa balanza que tiene... Esas balanzas de antes, que tiene eso en el medio y las dos, claro. Las dos bandejas. Las dos bandejas, ahí me salió. Me salió, no le salió a él. Las dos bandejas, ¿sí? Signo de equilibrio. La sabiduría es imparcial, no siente inclinación hacia nadie. ¿Por qué? Porque la sabiduría juzga con justo juicio. Entonces, para juzgar con justo juicio, usted no puede tener inclinación hacia uno o hacia otro. ¿Entiende? Entonces, la sabiduría actúa con justo juicio y no muestra inclinación hacia nadie. Un ejemplo claro fue el rey Salomón, precisamente. El que le pidió a Dios sabiduría y Dios le otorgó sabiduría. Dice que en un momento dado, ni bien Dios le otorga la sabiduría, a los días llegan dos mujeres que recién habían tenido familia, recién habían dado a luz. Y dice que esas mujeres estaban durmiendo, una con cada uno de sus niños, pero una se da vuelta en la noche, aplasta a su niño y muere el bebé. ¿Y qué hace cuando muere el bebé? Agarra su bebé muerto y se lo pone a la otra madre y agarra el bebé vivo y se lo agarra a ella. Y Salomón no estaba ahí. No había nadie ahí. ¿Pero quién estaba? Dios. Entonces, dice que vienen estas dos mujeres riñendo, peleando, discutiendo a la corte. Y me imagino aquellos que servían a Salomón, ¿no? Tratando de separar a estas dos. Y llega el caso a la presencia de Salomón. Y entonces Salomón, que era el que Dios le había dado sabiduría, por eso le digo, la sabiduría, una de sus columnas es que es imparcial. Escucha el relato de una mujer que dice, mire, sí, mi hijo estaba vivo y ella me dio su hijo muerto, ella mató a su hijo y ahora se agarró a mi hijo vivo. Y la otra decía lo mismo, no, mi hijo es el que está vivo y el de ella fue el que se... ¡Ay, Dios santo! Entonces, a través de la sabiduría, porque uno de los pilares es la imparcialidad,
Salomón le dice al soldado: soldado, vení acá, desenvaina tu espada y corta a ese niño por la mitad y dale la mitad a cada madre. Y ahí sale a luz quién es la verdadera madre, porque la verdadera madre dice que clama desde sus entrañas y dice: no, con tal de verlo con vida a mi hijo, dáselo a esta otra mujer. Y Salomón le dice al soldado: esta mujer no es la madre, déselo a la que clamó por la vida de ese chico. ¿Vio? Si Salomón no hubiera tenido la sabiduría de Dios, quizás se hubiera inclinado por una de las dos versiones. Pero como una de las columnas de la sabiduría es la imparcialidad, no se inclinó por ninguna de las dos versiones. Simplemente usó la espada del soldado, que significa la espada es la palabra de Dios. La espada del soldado vendría a ser la palabra de Dios que trae luz a ese problema, que trae luz a esa situación y saca la verdad de en medio de una mentira. Amén. Entonces, ese es uno de los pilares de la sabiduría. Sacar la verdad de en medio de la mentira. Y la última columna dice que no tiene hipocresía. ¿Sí? Entonces, la sabiduría, una de sus columnas es que es genuina, que es verdad, ¿sí? Que es verdadera en todos sus aspectos. Entonces nosotros, una persona que tiene sabiduría es una persona que es genuina, que es verdadera en todas las áreas de su vida. No tiene hipocresía, no tiene doblez, ¿sí? No anda engañando, ¿sí? No anda perjudicando a otros, sino que se muestra como es, con sus virtudes, con sus defectos, se muestra como es. Porque acá el único perfecto es Jesucristo. Amén. Los demás todos fallamos de una forma u otra. Pero lo importante es no ser hipócrita. La persona que tiene la sabiduría que viene de lo alto tiene que edificar su vida en una de esas columnas, que precisamente es, ¿sí?, la que no tiene hipocresía, sino que uno de los pilares es la verdad. Amén. Y estos son los 7 pilares en los cuales la sabiduría edificó su casa. Y son los 7 pilares en los cuales una persona que adquiere sabiduría de Dios edifica su casa espiritual. Para que cuando vengan los vientos, los ríos, los arroyos, ¿sí? Cuando Jesús habló de la casa en la roca y la arena, ¿qué pasó? A los dos le viene la tormenta, el huracán Andresito, pero hay una casa que se desmoronó, hay otra que se mantuvo firme. Así que bueno, repasamos antes de terminar los 7 pilares de la sabiduría. Primera, pura. Segundo, pureza de corazón, ¿sí? Pura. ¿Qué más? Ya cerraron ya cerraron las anotaciones. Primero, es pura. ¿Qué más? Pacífica. ¿Qué más? Amable. ¿Qué más? Benigna. ¿Qué más? Llena de misericordia, ¿no? Compasión y buenos frutos. ¿Qué más? Recién lo vimos. Imparcial. ¿Y qué más? No tiene hipocresía. Es genuina. Es genuina, es verdadera. ¿Ves? Otra vez, es pura. Es pacífica. Es amable. Es benigna. Misericordia y llena de buenos frutos. Es imparcial y es genuina, no tiene hipocresía. Amén. Amén. Si usted cuenta con estos 7 pilares, puede decir que Dios le otorgó esa sabiduría. Amén. Denle un aplauso grande a quien vive. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y al pueblo de Dios. Victoria. Y no deje que nada desestabilice su casa. ¿Sí? Porque comenzamos diciendo que hay una sola cosa que puede desestabilizarnos y a veces es la opresión. La opresión es entonces ser el sabio, pero usted no se va a dejar oprimir. ¿Ok? Va a salir con estos 7 pilares. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ponernos de pie.